Está con nosotros Santiago Sáenz Valiente. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, sos contador público, profesor de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, y los otros días, simultáneamente, en Nación y en Clarín, en sus suplementos rurales, salieron dos artículos tuyos, diferentes, pero dos artículos tuyos, vinculados con esta problemática que estamos viviendo del campo, fundamentalmente visto desde la óptica de la cuestión fiscal y tributaria, y los temas que hacen a las consecuencias de esta ley presentada por el Ejecutivo, que ya obtuvo media sanción de diputados. Contanos un poquito. Bueno, sí, esas notas estaban vinculadas sin duda al tema de los impuestos del agro, aspectos formales que hay que cumplir últimamente, cada vez con más asiduidad, y por el otro lado el tema de los derechos de exportación que tanto preocupan. La verdad es que la mayor preocupación, por lo menos que yo veo, es en que incluso no solo esto va a afectar la faz productiva en general, incluso por supuesto la producción de maquinarias agrícolas y todos los agroquímicos, fertilizantes, una serie de actividades industriales que se mueven atrás de todo esto. Yo estuve en Expo Agro y realmente vi una exposición francamente fabulosa, con mucha gente, muchos extranjeros. Nosotros tenemos una de las mayores tecnologías a nivel mundial en el ámbito del agro. Sería una lástima perderlo. Creo que esto puede suceder a raíz un poco de esto. Y creo que, bueno, el tema de los derechos de exportación, las denominadas retenciones o mal denominadas retenciones, porque siempre que se retiene algo es para considerarlo a cuenta de un impuesto final, por lo menos así es la estructura fiscal en general. La verdad es que tiene una buena parte de confiscatoriedad que creo que la va a seguir teniendo. Vamos a ir explicando un poco a la gente porque yo veo que en esto hay mucha confusión, ¿no? Estoy de acuerdo. Primera cuestión, cuando uno dice retenciones a la soja, por poner ejemplo, hay retenciones a todo, ¿no? Pero digamos la soja, que es la más conocida, el gobierno habla de renta extraordinaria, pero este aquí que la retención primero es sobre facturación bruta. Explícanos un poquito eso. El mayor problema, sin duda, está ahí. Sin duda, ese es el mayor problema y es el que genera todo el resto de los inconvenientes y de los pequeños productores, ¿no? Que tanto se habla. Porque cobrar un impuesto a los ingresos, hoy existe el impuesto a los ingresos brutos, que ya se sabe que es acumulativo, que es provincial. Es provincial, alícuotas de 1,5%, 2%, 3%, 4%, quieren aumentarlos ahora, afectar a las industrias. Pero están hablando de un 2, 3, 4%. Acá estamos hablando sobre un precio de venta en el orden del 30% como una gran cosa que puede llegar hasta el 50% o 50 y pico por ciento, depende de los precios de los cereales. Volvamos a insistir porque volvemos, es muy importante. Hablamos de precios. Precio de venta, no estamos hablando de resultado final. Exactamente, y es muy buena tu aclaración porque la verdad que creo que hay una confusión grande en esto. Así es. Todavía no estamos en la renta, todavía no llegamos a la renta. No, por eso se busca captar renta extraordinaria, pero estamos hablando de un ingreso en el fondo y justamente para llegar a la renta tenemos que deducir los costos y todos los costos son distintos. Esto es lo que yo vengo insistiendo. Por más que produzcan la misma cantidad de toneladas, por ejemplo, el pequeño productor, depende cómo desarrolle su actividad, y ni hablar depende dónde también, por supuesto, y los costos de flete que tenga, que si bien está planteado de alguna manera una pequeña devolución para los costos de fletes en determinadas zonas, cuando está muy alejado de los puertos, de cualquier manera es imposible igualar y decir todos los que tienen hasta 300 toneladas son iguales en sus costos o hasta 750 son iguales en sus costos, por más que los campos sean uno al lado del otro. Claro, porque depende de la calidad de la tierra, fundamentalmente. La calidad, la forma de desarrollo de la actividad, los gastos que tenga la actividad, es decir, justamente... La maquinaria, si es moderna o antigua. Exactamente, justamente el impuesto adecuado, por eso se viene diciendo, es el impuesto a las ganancias para gravar las rentas. Yo creo que en ese sentido, Carlos, sería importante insistir en esta problemática. Ahora, sigamos con la docencia que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo facturo y sobre la factura bruta me descuentan, en algunos casos, casi el 50%. 50%. Del otro 50%, ahí yo tengo que empezar a deducir mis otros costos, que son... Sin ninguna duda. Todo, mis gastos de siembra y de cosecha, por supuesto. Mis insumos. Gastos comerciales. Mis gastos comerciales. Administrativos y, por supuesto, todos los impuestos. Fletes.
Sí, desde ya. ¿No? Y después aparecen los impuestos. ¿Qué impuestos aparecen? Los nacionales, impuesto a la ganancia. Bueno, dentro de los nacionales tenemos el impuesto a las ganancias. Hay gente que cree que el agro no le corresponde pagar impuesto a las ganancias porque tiene las retenciones. No es así. Paga el 35% de impuesto a las ganancias, que no es poco. Paga, por supuesto, también el impuesto a los ingresos brutos, que también se publicitó como que se aplicaría ahora el impuesto a los ingresos brutos al agro, cuando en realidad en la mayoría de las provincias ya está vigente. Pero eso es provincial. De impuestos nacionales. Ah, vos querés nacionales, perdón. Sí. El efecto del impuesto a valor agregado, digo efecto porque es un efecto por mantenimiento de saldos a favor, normalmente es un impuesto que debiera trasladarse, no siempre se logra, y en el caso del agro particularmente hubo una traslación hacia atrás. Sí, porque hay algunos que es al 21 y otros al 10,5, con bueno, lo cual te queda el problema de la diferencia de ¿no? alícuotas, el problema de la diferencia de alícuotas es absolutamente real, está absolutamente comprobado en la acumulación de saldos a favor que genera, digamos, saldo a favor que vos no lo podés utilizar. Que no se puede utilizar sino solo contra la propia actividad, con lo cual uno tendría que poner, no sé, una juguetería o una fábrica de tornillos para poder aprovecharlo, ¿no? O alguna actividad vinculada mejor al agro que tenga la alícuota al 21. Pero lo que es agricultura y ganadería, así en términos generales, tenemos que hablar de que va al 10%. Decime una cosa, el tema de la renta presunta, bienes de capital... Ahí está, bueno, perdóname. El impuesto al débito y crédito bancario no es menor en una actividad donde tiene una poca renta, pero maneja grandes cantidades de dinero. El 1,2% es muy elevado, aunque hay una pequeña parte que se utiliza como pago a cuenta. Correcto. Por supuesto, el impuesto a los combustibles también hay una parte que se utiliza como pago a cuenta. Pero siguiendo con impuestos nacionales, el impuesto, lo que se llama el impuesto patrimonial, para que la gente lo entienda, en realidad se llama participación societaria, que es el 0,5% total del patrimonio, que muchas veces no es menor en estos casos. Y ya yéndonos a impuestos, creo que de los nacionales, no sé, me estoy olvidando alguno, pero el impuesto inmobiliario, que depende de las jurisdicciones, puede ser muy gravitante o no. El ingreso bruto, el impuesto de sellos, el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto de sellos cuando yo hago contratos escritos, y estos contratos cada vez es más necesario para buscar justamente poder demostrar cuál fue la realidad de la actividad, de la operación, cómo se desarrolló. Y lo que más preocupa, diría yo, es que se necesita seguridad jurídica y que no haya tantos efectos de doble tributación. Ahora, perdón, ejemplo, todavía te faltan los municipales. Bueno, que por supuesto, la tasas viales, las tasas cuando vendo Hacienda, todos los derechos que uno tiene que pagar, de guías y demás tipo, cuestiones. Por supuesto. Y recién entonces te encontrás, después de haber pagado toda esa parte de impuestos, toda la parte de gastos, que involucra, por supuesto, personal, cargas previsionales, ART, etcétera, etcétera, te encontrás con tu renta. Ahí el neto. Tu renta. ¿Esa renta es tan extraordinaria? Depende de los casos. Pienso que en determinada envergadura de desarrollo, tanto del agro como de cualquier otra actividad, el agro no es el único que está, en todo caso, ganando plata, ¿no? Y hay una aclaración importante para los televidentes, por lo menos. Yo no tengo una hectárea, ni una. No tengo posibilidad de recibirla tampoco. Bueno, pero sos un técnico que lo analiza, lo cual me parece muy bien. Mis padres han fallecido, con lo cual tampoco tengo posibilidad. Y mi hermano tiene 23 hectáreas que no creo que me dé ninguna de las 23 que tiene, ¿no? Así que no tengo ningún interés particular, digamos. La verdad es que creo que debiera, en todo caso, si trabajamos sobre este tema, sabemos que la renta que queda es muy baja en determinadas circunstancias. Va a haber pérdida en muchos pequeños productores, depende de las zonas. Y eso impide una reinversión futura que tan importante es y que justamente en el caso de la actividad industrial, por ejemplo, que en su momento existieron normas para incentivar las reinversiones de bienes de uso, hoy con esto yo creo que muchas fábricas están teniendo problemas. De hecho, en el interior, en zonas de Santa Fe, por ejemplo, se ha despedido mucha gente de las fábricas de maquinarias. Con lo cual, además, fíjate vos un poco, insisto en algo que se está olvidando nuevamente, ¿no? Las retenciones son no coparticipables, eso por norma de fondo. Con lo cual, al aplicar retención, otra cosa muy interesante, baja la base del resto de los impuestos. Claro, Carlos. Y como vos decís, retención la palabra dice a cuenta de. Parecería, pero no es así, ¿no? Es definitiva. Salvo
digamos, los pequeños productores que ahora se les ha introducido... Bueno, hablemos de ese tema de las compensaciones, porque el Estado dice, bueno, no, momento, que yo al 85% le voy a devolver, con lo cual uno se pregunta, ¿para qué lo pusiste? Porque si le vas a devolver a todo semejante lío para devolverle a todo, bueno, realmente es poco incomprensible. Pero, totalmente de acuerdo con vos. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a casos que puedes haber tenido en tu análisis al tema de las compensaciones? ¿Funcionan? Difícil, ¿eh? Qué pregunta difícil de contestar. La verdad es que los problemas existen. Existieron en su momento con los exportadores, existen hoy con los contribuyentes con saldos favorables. Lo que sucede es que es francamente muy difícil hacer una verificación, en el caso de la AFIP, una verificación plena, completa y tranquilizadora como para decirle, bueno, usted tiene un saldo a favor, se lo voy a devolver y usted no me debe ningún otro impuesto por otro lado. Esto realmente en la práctica es muy difícil de lograr, sin embargo hay otros países que lo han logrado y es algo que es muy importante para que el sistema tributario funcione con agilidad. Bueno, si yo te debo, te pago, si vos me debes, me tenés que devolver. Los que han tenido alguna experiencia dicen, en el caso de los terneros, en el caso de la leche, en el caso de los feedlot, los subsidios todavía los están esperando, sí, ¿no? Han tenido problemas la gran mayoría. Vos acabas de nombrar con total precisión casos puntuales donde han tenido esos problemas. Tenemos la esperanza de que esto funcione. Aún funcionando, yo creo que esto va a llevar a que se dividan y aparezcan una serie de gran cantidad de contribuyentes para lograr tener una menor producción y una menor comercialización para poder acceder a estos reintegros. Eso va a traer mayor dificultad de control también. Inclusive estamos hablando en alguna medida de una trampita que el gobierno está auspiciando, ¿no? ¿31 de octubre? No, eso es otra trampa grande, pero digo, de parte de los productores, fraccionarse en pequeños para poder recibir. Sí, entiendo que hay que buscar una forma de evitar las concentraciones, pero creo que esa no es la idea en este caso, creo que esta va a ser una consecuencia probablemente no querida, o sí, no sé. Pero en el caso concreto, fíjate lo que hablan de los pools de siembra. Fíjate el nivel de confusión que hay con los pools de siembra. Bueno, confusión que tiene la propia presidenta, ¿no? Porque parece que el pool de siembra con el fideicomiso financiero. El pool de siembra en realidad apunta a un emprendimiento de un grupo de pequeños productores, y muchas veces son o productores o gente del microcentro, ¿no? Que invierte, desconfía, por ejemplo, de poner fondos en la bolsa o en cualquier lugar. O en lo que sea, y dice, bueno, yo voy a adherirme a este pool de siembra, obtengo una rentabilidad futura. Ese pool de siembra tributa impuesto a las ganancias. No tributa el pool de siembra mismo, sino que el que tributa es cada uno de los aportantes, que son aportantes y beneficiarios a la vez. Pero creo que hay cierta confusión en ese aspecto, ¿no? O sea, confusión en el sentido de creer que por un lado está que son las dos la misma cosa, y no es así. No es así. Y se habla como si los pools de siembra estuvieran exentos y como si fuera algo atacable el pool de siembra, cuando en realidad muchas veces hay muchos que reciben un arrendamiento pagado por un grupo de inversores bajo forma de fideicomiso operativo, que el fideicomiso porque protege la operación, protege la actividad que están desarrollando, pero lo que buscan es una rentabilidad logrando economías de escala y muchas veces es muy conveniente para ambas partes. Pero fíjate algunas contradicciones, ¿no? Esto lo contaba Eduardo Busse, salió en todos los medios, así que no es ningún secreto. La Presidenta de la República, cuando en la última reunión le hacen una acotación vinculada con el tema pool de siembra a la Federación Agraria, la Presidenta, a pesar de haber hablado mal de los pool de siembra en la FAO, les dijo, no, momento, que los pools de siembra son elementos con mucha tecnología y con muchos avances, lo cual yo estoy de acuerdo con ella, sin perjuicio de que no me gusten mucho los pools de siembra, porque no se llega a 120.000 toneladas de 120 millones de toneladas o 150 millones de toneladas de producción de grano con un arado mancera y un caballito. Se necesita tecnología. Seguro. Y mucha inversión, y mucha plata y muchas maquinarias que a veces el pequeño chacarero no lo tiene y que el país necesita que se vayan complementando. No, convencido de eso. Yo lo que creo que es muy importante, y que vos un poco indirectamente lo decís, esta gran cúmulo de impuestos donde hay problemas importantes que resolver, creo que ahora lo que se debe al país es una solución en el aspecto de la estructura tributaria. Vos fíjate que incluso la tasa de impuestos a las ganancias que tenemos, del orden del 35%, no es menor, es la mayor tasa de Latinoamérica.
Y fíjate, por encima del promedio. Santiago, otra confusión que se ha planteado y se ha instalado, ¿no? De que el sector agropecuario pide la eliminación de las retenciones. Nunca lo han dicho. No. Lo que se está pidiendo era la suspensión de la resolución 125 que incrementaba las retenciones del 35 en adelante. El presidente de la República, el expresidente de la República, diciendo no vamos a poder pagar nuestras obligaciones con el mundo. Bueno, fue cambiando un poco los motivos por los cuales se aplicaban retenciones, ¿no? Primero era falta de valor agregado, de los commodities, que creo que el valor agregado está atrás, está en la genética, está en la maquinaria. Después era el problema alimenticio y ahora es el problema del pago de la deuda. Después fueron los hospitales. Los hospitales, bueno, cuando el fondo de redistribución. Y ahora se ha logrado una pequeña modificación en el texto de ley que no me parece mal, pero la habían proyectado con el 20 y al final quedó en el 10, de que el 10% de estos importes van a estar afectados a planes vinculados con programas de economía familiar agropecuaria. Sí, correcto. ¿No? Sí, ahí lo debes tener. En el proyecto de Solá era el 20%. Fortalecimiento de agricultura familiar. Pero ojo, el 10%, pero Carlos, es el 10%, los porcentajes que están acá, del excedente del 35 neto. O sea, después de que se paguen las compensaciones. Bueno, en definitiva, un gran lío por sumas, que si realmente le van a dar las compensaciones que corresponden al sector agropecuario, si le van a dar de 10% a la economía familiar, si le van a dar a hospitales, me parece, presidente del PJ, Néstor Kirchner, que para pagar la deuda externa no le queda absolutamente nada. Santiago, muchísimas gracias. Bueno, por favor, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Por la invitación. Y a todos ustedes, hasta el otro miércoles.